Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy nos acompaña Cookie Pérez. Recién estábamos conversando, ¿cierto?, de la cultura de datos y su impacto en los desafíos empresariales, cómo cambia la cultura, cómo siempre va a ser beneficioso. Y rescato del bloque anterior el tema de que los reportes te tienen que ayudar a ver el futuro y no quedarte pegado viendo el pasado. Eso lo encontré fantástico. Así que, Cookie, ahora nos gustaría que nos contaras un poco más respecto a tu experiencia en Silicon Valley, ¿cierto? Y lo que tú ves en el futuro a nivel mundial. La demanda por profesionales técnicos relacionados con esto, ¿cómo ves que se está dando? ¿Están saliendo de universidades? ¿Hay que estudiarlo en institutos online? ¿Qué es lo que tú recomiendas de todo esto que has Ujú. visto en el último tiempo? Sí, no, yo creo que una pregunta que me habías hecho antes de irnos a comercial, si es que el rol del data scientist va a seguir en el futuro, yo creo que, o sea, es solo exponencial la demanda. Y es muy difícil encontrar. Es muy difícil encontrar data scientists que sean, como decíamos, siempre se dice como el unicorn, ¿no? Esta persona que es capaz de manejar datos, programar, pero también puede entender el negocio y on top puede comunicar los resultados dentro de la empresa. Porque es fácil, mucha gente aprende a programar, pero no quiere que nadie le hable o no quiere en el fondo entender mucho el negocio, si datos son datos. Para mí siempre como el data scientist que es bien como redondito, va a ser alguien que es capaz de entender el negocio y es capaz de comunicar los resultados. Eso es como lo básico. Hoy en día yo diría que las exigencias para un data scientist están cada vez más altas. ¿Por qué? Porque existen algunos magísteres en algunas universidades, en Estados Unidos obviamente muchas, en Chile ya está surgiendo, creo que la Católica va a sacar uno a través en ingeniería civil. A mí en Chile me sorprende que la carrera de Data Scientist está un poco dominada por los ingenieros, viene como de la ingeniería. En Silicon Valley yo diría que es bastante dominada por economistas, y eso es algo bastante... I found this on the web for Hey Perdón. Silicon. Me habló Siri por el lado. Es algo bastante distinto. Que el economista yo creo que entró mucho en los marketplaces, porque sabía optimizar en el fondo un mercado, etcétera. Pero sí, yo creo que va a seguir la demanda bastante alta. Y lo que decía que hoy en día la exigencia quizás se ha ampliado para un data scientist, tiene que ser también entender mucho de lo que se dice como el backend, ¿no? Como un data engineer que existe. Existe un rol en Silicon Valley en algunas empresas, en Netflix, que se llama un analytical engineer, que es una mezcla entre un analyst y un data engineer que se sienta como ahí, como en el medio. Pero hoy en día más y más los data scientists, en mi última empresa en Shopify, tenían ellos que hacer los pipelines de la información, meterse de lleno en el fondo en el almacenamiento, limpiar los datos. Eso no siempre es lo que a uno más le interesa. Hay obviamente gente con más o menos gustos por eso, pero eso existe. Y todo el camino hacia adelante hasta llegar a la inteligencia artificial. Ahora, hoy en día es mucho más fácil tirar un modelo a producción, existen muchas más herramientas, ya no hay que programar en 5 lenguajes distintos, existe mucha más ayuda. Y yo encuentro con GPT, no sé cómo le dicen en Chile, pero con este chatbot que salió ahora de OpenAI, siento que la pega de un data scientist se hizo más fácil, lo cual implica que vas a tener que trabajar incluso más para poder diferenciarte del resto, eh, competir en el fondo. Tal cual. Y también entender que esa competencia no va por el procesamiento de los datos, sino que es de cómo aplicamos las Exacto. soluciones con los datos que tenemos, porque siempre también está esa dicotomía de pensar que la Sí, automatización o que si alguien o que se va a venir un robot a hacer un trabajo, o sea, me voy a quedar sin trabajo. No, por el contrario, el tiempo es un desperdicio, ¿cierto?, de tiempo que ahora vas a optimizar y esto es porque al final
también el mensaje siempre es importante que los humanos somos irreemplazables porque tenemos esa sensibilidad, ¿cierto? La inteligencia artificial está haciendo cuentos, cuadros, de todo, pero la sensibilidad humana todavía es necesaria, así que Sí. eh, en esa parte yo quisiera llevarte por la pregunta de cómo es la representación de nuestro género femenino, ¿cierto? En este mundo, por lo que contabas tú, ¿cierto? Ya tenemos esta disparidad y que en Estados Unidos están los economistas más ligados al tema y aquí en Chile, qué divertido que, bueno, en Chile por lo general la ingeniería siempre lidera todos esos temas más de Ujú. startup y todos esos ecosistemas. Eh, y respecto a eso, cómo la representación de género y cómo es la diversidad general en las profesiones técnicas. O sea, este sesgo, nos contabas hace un ratito que tú veías que era solamente más por el criterio de la persona, pero ¿tú crees que igual siempre va a tener Ujú. que tener una formación específica? ¿O es algo que puede llegar a ser empírico, como a lo mejor un diseñador cuántos chiquillos que no empiezan a ver cosas en YouTube y después bajan programas y hacen cosas fabulosas? Entonces, ¿es compatible eso o el data scientist tiene que tener una profesión técnica, una base? Te hice varias preguntas en una, profe, Sí. pero te vamos para Sí. hilarlas. No, pero todas bajo, sí, todas bajo el umbrella, el paraguas, digamos, de la diversidad de la profesión. Yo, cuando comencé en Data Science, ya te estoy hablando que atroz, ya suena como las viejas, hace 10 años atrás, muy poca representación de género, muy poca representación también de raza, que se dice en Estados Unidos, ¿no? Que vendría siendo un poco representación de clase. ¿Qué significa eso? Pocos latinos, pocos African Americans, en el fondo muy dominado con blancos y asiáticos, y hombres. Cuando yo llegué a Airbnb éramos como alrededor de 20% mujeres, pero un equipo chiquitito, éramos 25, lo cual significa que habían 3, 4 mujeres, muy poco. Ahora, yo venía de la academia, lo cual era un 5% de mujeres. Entonces también fue como, wow, hay muchas más mujeres, hay 4. Pero eso fue un objetivo que nos planteamos como Data Scientists en Airbnb, de cómo podemos en el fondo mejorar la representación femenina. No voy a dar la lata de cómo lo hicimos, pero que sí, en 4 años llegamos a 50 y 50. Y Pero, Airbnb profe, era perdón, conocido. perdón que la interrumpa, pero no nos va a contar cómo, pero díganos un par de No te, tips. O lo sea, que, es que por lo lo que menos pasa es algunas que es muy cosas. fácil. Fue súper, la verdad, yo miro para atrás, bueno, todo para atrás cuando uno mira después se siente más fácil, pero hicimos cambios bastante lógicos. Uno, el más importante diría yo, fue, y lo más importante es que nosotros analizamos el problema como data scientists. De hecho, la gente de recursos humanos se reía porque hicimos todo un análisis de funnel, del embudo, se llama como, qué es lo que uno típicamente hace en una startup, ¿no? ¿Cuántos visitadores llegan a la página? ¿Cuántos hacen login? ¿Cuántos se interactúan con la página? ¿Cuántos compraron el producto? ¿No? El típico funnel análisis lo hicimos en el sentido de la contratación. ¿Cuántos llegan a la página de contratación? ¿Cuántos hacen clic en postular? ¿Cuántos mandan el examen? ¿Cuántos pasan? Etcétera, etcétera. Y encontramos que en el lugar que más perdíamos gente era en lo que se llama el take home exam, el examen que nosotros mandamos para la casa. ¿Qué hicimos ahí? Lo anonimizamos. Entonces, porque cuando venía de vuelta, 2 data scientists lo corregían y poníamos nota. En ese examen lo anonimizamos, nadie sabía el género porque no sabías el nombre, no sabías ninguna información. Eso como que triplicó la aprobación de mujeres. Y no era que los hombres estaban dándole malos scores a las mujeres, era para todos lados, hombres y mujeres. Entonces ahí hay un sesgo inconsciente, ¿no? De uno asume, veía el nombre, quién sabe. Hay mucha psicología escrita al respecto. Anonimizamos y inmediatamente subió el número de mujeres que pasaban el take home exam. Y de ahí, como te contaba, uno los invitaba a la oficina y ahí les pasabas datos y había que trabajar solo. Y uno esperaba que la gente hiciera preguntas, se juntara con gente, le preguntara a otro. Y obviamente mujeres, había más timidez, había tanto hombre alrededor tuyo, que también es una situación no muy cómoda. Entonces lo hicimos clave, si era una mujer la que venía, le asignamos como una chaperona, como quien dice, que iba a estar con ella todo el día
Y siempre había que haber al menos 2 mujeres en el minuto que hacía la presentación. Eso significó que yo participé de cientos de entrevistas donde había mujeres, porque éramos muy pocas, pero eso con el tiempo en el fondo mejoró la aprobación, y lo que empezó a pasar, que como Airbnb empezó a tener más mujeres, empezó a atraer más mujeres. Eso es como desde el punto de vista de la manera de contratar. Y lo otro que yo creo que también es súper importante en Chile, y es relacionado también con esto de que son solo las carreras ingenieriles, carreras más masculinas, es que las mujeres que están, por ejemplo, yo puedo estar estudiando economía en Chile o mismo ingeniería. Me imagino que la carrera o la profesión de ingeniería de data science es más masculina, y quizás no me interesa. Quizás la veo y digo, ah, qué lata, lo único que hacen están ahí en startup, y lo único que están haciendo, no sé, es creando valor para los empresarios, por ejemplo. Puede haber un sesgo en ese sentido. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Escribir blogs en donde mostraba, como que humanizábamos un poco la carrera. Decíamos, no, nosotros también investigamos, por ejemplo, que el número de anfitriones en la plataforma, el 60% son mujeres, el 80% son mujeres con hijos. Empezar, en el fondo, a mostrar que el trabajo que tú estás haciendo puede tener una cosa un poquito más social. Lo que yo iba a Stanford a hacer charlas, mujeres que se estaban graduando de carreras topísimas, y ¿qué querían ellas? Querían ir a salvar el mundo, digamos, tenían como bastante más, como esperanzas mucho más empáticas, o más generosas hacia el bien común. Y veían esta profesión en una startup, una cosa bastante trivial, como que eso también es una realidad. Entonces también como cómo uno puede mostrar que sí, tu trabajo quizás sí tiene un impacto, quizás sí tiene algo más social, y es la misma mujer la que se puede sentir más atraída. Entonces hacíamos las dos cosas. Empezamos a hacer también seminarios en las noches, le llamábamos los lighting talk, que era para mujeres. La verdad que fueron increíbles. Yo conocí una cantidad de gente, mujeres, y se creó una comunidad, y fue increíble. Después yo trabajé en otra startup y éramos 20% mujeres, y seguimos siendo 20% mujeres, y yo traté de cambiar muchas cosas. Había un test de coding al comienzo, de esos test de coding que te hacen en la universidad a los 20 años, o sea, una cosa que no sirve de nada, que nadie ocupa ese tipo de coding para trabajar, y fallé, no lo pude sacar, y siguen siendo 20% mujeres nomás. Caen todas en ese test, que es un test bastante poco, que no agrega ningún valor, digamos. Y terminan contratando puros niños, porque son recién salidos de la universidad, que sí pueden resolver esos problemas. Eh, pero bueno, ese es para otra conversación, de cómo contratar. Sí, Claro, el tema del hiring, pero en realidad es bueno entender que la representatividad, la diversidad va a depender del criterio de las empresas y de los sí, abiertos que estén las personas que están a cargo de las posiciones clave para poder abrir la puerta a estos nuevos desafíos. Entonces, por ahí también caemos de nuevo, ¿cierto? En lo que hemos aprendido de hoy, de que con datos duros, estadísticos, podemos tener, ¿cierto?, un respaldo mayor a todo esto. O sea, podemos demostrar cómo mejoraría la productividad, podemos mejorar, o tal vez no la productividad, a lo mejor incluso hasta las ventas, porque a veces es lo que más mueve en todas las empresas, el numerito sí, de la aguja, ¿cierto? Pero primero, bueno, vendamos y después somos productivos, pero primero vendamos, porque en cualquier parte del mundo, claro, ¿cierto?, está siempre esa dicotomía, no importa si empresa grande o chica, pero pasa exacto. igual. Profe, nos quedan unos minutitos, se nos ha pasado volando, ha estado muy entretenida la conversación. Em, Me gustaría que en esta misma senda de lo que a ti te inspiró a atrever a decir, sí, voy a ir por este camino, em, me voy a dedicar a los datos, cuéntanos cosas que puedan inspirar. Si tienes por ahí alguna película, algún libro, algún autor, cuéntanos cosas que te hayan servido a ti como para esa necesidad de más información, ¿cierto? De esta característica, este Ujú. rasgo que ya sabemos que tiene que tener un data scientist, puede ayudar también a inspirar a otros. Sí, estaba pensando
Hay un libro bien nerd, digamos, bastante nerd quizá la recomendación, pero era un libro que siempre se lo recomendaba a gente que llegaba a ser data scientist y que viene con esta mochila de que no sabe estadística, ¿no? Porque hoy en día tú por Coursera online puedes tomar un bootcamp y puedes aprender a programar en Python, puedes manejar datos, puedes hacer aplicaciones, pero hay mucha gente que tiene esta como mochila que dice, oh, pero yo no sé estadística. No, entonces, o soy malo para la estadística. Eso es algo que he escuchado mucho. Y también hay diferencias de género, ¿no? ¿No? Y eso quizás porque tuvieron un mal profesor de estadística y no la aprendieron. Y hay un libro, pero no sabría cómo traducirlo, pero se llama, en inglés, se llama Mostly Harmless Econometry. Mostly Harmless significaría como casi que no hace daño, algo así sería como la traducción, casi que no hace daño. Es la econometría y es un libro de econometría que está muy escrito didácticamente, y es raro porque los libros de econometría por lo general van a tener mucha fórmula, mucha álgebra, tiene el álgebra, tiene las pruebas, pero si tú te las puedes saltar perfectamente, puedes seguir leyendo un libro chico que de verdad que puede ser un libro de velador. A mí me encantaba después ver chicos que yo había contratado en Data y que me mostraban el libro, aparte que está separado como por metodología. Está un poco antiguo ahora, diría yo, pero hay métodos que van a vivir siempre, digamos, para poder quitarle ese miedo a la gente que qué es lo que es la estadística y cómo utilizar como una estadística un poco más dura, como para hacer inferencia causal en la data science y realmente llevar el tipo de análisis que puedes hacer como a otro nivel. Ese es uno. Y el otro es que se obsesionen con ChatGPT. ¿Cómo le dicen acá al ChatGPT? GPT, ¿no? ChatGPT, quizá. Al chat que está todo el mundo hablando AI. Sí, de los bots, GPT quizá. sí, GPT Sí, solamente con... lo que descubrí hace poco, la diferencia que es cuando tú, como es un modelo de lenguaje, si yo le digo, ponte tú, recomiéndame los museos donde ir en Santiago, te va a tirar la lista de museos. Pero en cambio, si yo le digo, quiero que pretendas, eres un guía turístico, experto en recomendar arte postmoderno, por ejemplo. Ahora recomiéndame dónde ir en Santiago. Y blow, así increíble la diferencia de respuesta que te puede dar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si tú a ChatGPT le dices, quiero que pretendas ser un experto en data science, eh, y ahí le haces la pregunta, es otra respuesta a recibir si simplemente le haces la pregunta. Quiero que pretendas ser un experto en conducir entrevistas online de tecnología, por ejemplo. Dame una pauta, whatever. Si tú le dices, quiero que pretendas ser, eh, es otro nivel. Y yo creo que estamos recién empezando a descubrir lo que puede hacer esta robot. Pero eso, he perdido harto tiempo haciendo eso. Es que es muy entretenido porque, tal como dices tú, profe, Sí, es parte de lo que estamos empezando a ver de todo lo que podemos aplicar la inteligencia artificial, porque la tecnología, cierto que lo hemos escuchado en distintos contextos, es un arma para bien, ¿cierto? Es algo que queremos utilizar para la mejora de la calidad, la mejora, la precisión, ¿cierto? De los datos, de lo que estamos haciendo, de, de sobre todo es una mejora continua aplicada en números y no en intuiciones. Por más de que a veces las intuiciones también claro, tienen razón o no, con la base de datos siempre vamos a tener una mirada en común, algo, una ABC. Profe, exacto. nos quedan 3 minutitos para irnos y tengo tantas cosas que preguntarte. Así que vamos a optimizar el tiempo. Em, las personas que se quieran que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo te buscan? ¿Por LinkedIn? ¿Tienes algún correo que nos puedas compartir para que te puedan escribir los que estén interesados en conversar contigo? Sí, la verdad que LinkedIn está, y ahí está si se conectan conmigo, ahí pueden ver mi email también, o me pueden mandar un mensaje por LinkedIn. En LinkedIn, es cookie.pérez es como el nombre, pero como dijiste tú, si busca María Cookie Pérez va a aparecer. Instagram, soy Cookie, en Twitter soy Cookie Pérez. Sí, Mi email no en lo Twitter doy porque sí, Twitter también.
El único que no estoy, que ya no estoy es Facebook, pero todos los demás. Y bueno, tampoco estoy en TikTok, pero sí, Instagram y Twitter y LinkedIn, esos tres. Perfecto. Ahí tenemos todas las plataformas por las que puedes estar en contacto con esta tremenda exponente, ¿cierto? De cómo aplicar Data Scientist en empresas, en proyectos, en startups. Y sin duda yo creo que hasta en su vida personal para planificar ella también tiene sus formas y metodología. Así que no me cabe la menor duda. Así que... Cookie, me encantó poder conocerte, poder conectar contigo. Te vamos a dejar invitadas también a todos los webinars que vamos a hacer de pasaporte digital, todo lo que estemos haciendo este año. Así que para cerrar, el micrófono todo tuyo para que tengas este minutito de cierre para toda la gente que nos escuchó y nos acompañó hoy en Pasaporte Digital. Sí, muchas gracias, Ruth. Me encantó la invitación y yo creo que quizás unas palabras de aliento. Yo cada vez que hago una charla o una clase o un programa de radio y doy mis datos para que me contacten, hago mi propio data analysis y yo diría que el 80-90% siempre son hombres los que se conectan. Y así que si tú eres una mujer que está escuchando, hazlo, no tengas vergüenza, está bien si no te conozco, contáctame, yo feliz de ayudar en lo que sea, aunque no hay pregunta que no sea una pregunta interesante para mí, así que siempre trato de dar ese empujón, pero a ver que algún día quiero llegar al 50-50. Sí, Vamos por esa eso. mitad y mitad, vamos por eso. Y aquí la idea también, este espacio que es, que colabora y es especial por Talento Digital, ¿cierto? Para Chile también buscamos eso, equidad, ¿cierto? Y que las mujeres tengamos más oportunidades en el mundo de la tecnología y sobre todo en la Sí. ciencia de datos. Así que gracias, Cookie Pérez, por acompañarnos y ustedes no se vayan porque nos queda el último bloque aquí en Pasaporte Digital. Ya volvemos. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.